Hola hermosura, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Mira qué cordón más bonito te traigo hoy. Este lo he hecho con un número 8 y un ganchillo adecuado. En realidad es como un cordón rumano. Hay muchos cordones y está desde el más sencillo pues a los más ornamentados, dijéramos. Y este es uno que me parece muy bonito. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues para pulir cualquier prenda de tela, de ganchillo, de 2 agujas, para contornear cualquier cosa va perfecto. Que además le puedes dar la forma que tú quieras. Este más grueso también, este lo he hecho con un ganchillo del 1,5 y con un perlé pues bastante gordito, ¿eh? El que siempre os digo que dice del número 5, pero es un número 5 bastante completo. Este, bueno, también para muchas cosas, para adornar un bolso, incluso para una asa de un bolso finito puede quedar muy bonito. Depende de lo grueso que lo hagas, pues para un bolso grande, quiero decir, es un cordón como otro cualquiera. Si lo quieres utilizar de entre dos, pues también. No es difícil, además se va trabajando como un cordón y luego se le hace el borde, o sea que ningún problema. Esto es lo que te voy a enseñar hoy, así que vamos a empezar. Vamos a empezar tejiendo 6 cadenetas. Y cerrando el círculo con un punto deslizado. Ahora vamos a subir con 3 cadenetas. Y vamos a hacer 5 puntos solamente sacando la hebra. O sea, cojo hebra, pincho aquí, saco hebra y estiro para que me quede más o menos a la medida de las cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo hebra y cierro todas las hebras menos la última, menos este puntito que es el que nos había quedado de las cadenetas, y cierro. Subo con 3 cadenetas, doy la vuelta y vamos a hacer lo mismo aquí en estas 3 cadenetas de la vuelta anterior. 1, 2, 5. Cierro hasta que me queden 2 puntitos en el ganchillo y vuelvo a cerrar. Y otra vez 1, 2, 3 cadenetas, doy la vuelta y aquí en estas 3 cadenetas, mirando de no coger ningún hilo más porque si no, no quedaría bonito. Aquí en el hueco que hacen las 3 cadenetas, 1, 5. Cierro y vuelvo a cerrar. Y otra vez lo mismo, 1, 2, 3, giro y aquí en el hueco dos, 3, 4 y 5. Cierro en una vez y en 2 veces. Bueno, pues así vamos a hacer todos
todo lo largo que quieras el cordón, hasta que tengas lo suficiente, el largo que a ti te guste o que necesites. Bien, pues suponiendo que ya tenemos el largo necesario, ahora vamos a hacer el contorno. Y lo que vamos a hacer son 5 cadenetas. Y vamos a pinchar aquí donde nos queda este hueco y hacer un punto bajo. Y otra vez 5. Y en el siguiente, ¿veis que ya se ve? Cinco y punto bajo. Cinco y pinchamos aquí, que es el arito que hemos hecho primero. Y aquí al espacio. Bien, pues ya hemos terminado los dos lados y ahora hacemos un punto de cadeneta y nos vamos a rellenar los espacios de 5 cadenetas que hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos al siguiente y también hacemos 6. Y así vamos a hacer en todos los espacios de 5 cadenetas, hacer 6 puntos bajos. Cierro la vuelta cuando termino con un punto deslizado y ya está. Bueno, hasta para un motivo lo veo bonito, ¿no? Para una pulserita. Bien, pues esto es lo que te quería enseñar hoy. Ya has visto qué fácil y qué bonito queda. Espero que te haya gustado, que te sirva en algún momento para alguno de tus trabajos. Muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.